ya hablamos de la idea, ¿no? De hacer un repaso de cada equipo, ¿no? De cómo había ido evolucionando y todas esas cosas. Y nada, y digo, bueno, pues voy a hacer una evolución de cómo ha ido el equipo gran premio por gran premio, ¿no? Y ahí pues tenéis realmente una recopilación de todo lo que hemos ido publicando de cada coche. Hemos empezado con el Aston Martin, ¿no? Por razones obvias, ¿no? El que más, digamos, el que más cercano a nosotros, por lo menos a mí, ¿no? Por Alonso, entonces pues hemos empezado por ahí, pero vamos a seguir los próximos días sacando más cositas a ver si podemos completar toda la parrilla, los 10 equipos. Impecable. Eres el número uno, Raúl. Ya está, eres el número uno sin más. Y me confirman por línea interna que ya está publicado. ¡Hala! Ya no es un secreto. Perfecto. O sea, ya está publicado y ya lo tenéis disponible en soymotor.com. Te iba a decir, no hagas spoilers. No podemos leer una por una, pero sí podemos ir repasando alguna de las fotos principales que nos vayas diciendo, Raúl. Yo voy bajando y tú me paras, y vamos viendo y vamos comentando cómo ha sido la evolución de Aston Martin a lo largo de 2023. Vale, yo además os he hecho un resumen para el Twitch, para que no, o sea, de lo más destacado. Por ejemplo, tienes esa foto y la siguiente, ¿vale? Y os voy contando. Lo primero, cómo apareció el coche, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? Que ahora que ves todos estos análisis en perspectiva histórica, ¿no? Por lo menos de un año, ¿no? Bueno, menos de un año, ¿no? Te das cuenta de una cosa, que el Aston Martin no fue casualidad que rindiera tan bien a principio de temporada. Y no fue casualidad porque revisando yo esto, y lo vais a poder hacer con todos los equipos, que se va a poder, vamos, que la gente lo va a poder leer, ¿no? Claro, Aston Martin se presenta con un coche al que le ha dado la vuelta por todos lados. Absolutamente por todos lados. O sea, un coche que respecto al año anterior era muy diferente. Claro, a lo mejor la gente me puede decir, coño, Raúl, pero también el resto de equipos habrán hecho lo mismo. Pues no es así. No es así. Los coches de otros equipos, justo en la presentación del coche, en la pretemporada realmente, pues no tenían el mismo nivel de evolución del Aston Martin, que habían tocado el coche por todas partes, absolutamente. Bueno, esa es la primera clave, ¿no? Yo creo, muchachos, de Aston Martin, la gran revolución que vivimos en febrero y cómo, como si 2022 no hubiera existido, le dieron vuelta a la página con un concepto que no esperamos que fuera tan radical. Y con el peligro que tiene eso, porque cuando cambias todo, acertar con tanto cambio a la primera es muy complicado. Claro, yo lo veo así. Yo veo que no, o sea, la mayor parte de los equipos no hicieron una evolución tan grande de 2022 a 2023. Esta gente sí. Y bueno, ahora conviene echarle un vistazo a todo lo que vimos en esa parte de la pretemporada, que la gente lo mire, porque el coche está cambiado de arriba abajo. Todo el chasis, todos los pontones, la tapa motor, creando canales por debajo del coche, por encima, por la parte superior, la suspensión delantera cambiada. Si quieres pasar a la siguiente imagen, ¿no? Sí, pero te voy a pedir un titular antes de pasar a la siguiente imagen, Raúl. Intenta simplificarlo para los que, como yo, entendemos muy poco de técnica y nos gustaría aprender más. Aston Martin cambia radicalmente de 2022 a 2023. ¿En qué? Antes tenía un coche de velocidad punta y ahora de carga aerodinámica. Antes tenía un coche subvirador y ahora sobrevirador. Simplificándolo muchísimo, ¿qué es el cambio? El concepto del cambio. Hombre, ¿cuál es la que buscaban? Yo creo que la clave de lo que buscaban era la carga aerodinámica y la consiguieron. Pero claro, la carga aerodinámica se consigue por todas partes del coche. Entonces, claro. No solo con un alerón, ¿no? Quizá. Claro, no. Los alerones en estos coches de esta normativa prácticamente se utilizan para balancear el coche y quitar a lo mejor un 15% de carga en un circuito como puede ser Monza, ¿no? O otros que hemos visto así muy, muy rápido. La clave no está solo ahí. Y además los propios equipos lo han ido describiendo durante la temporada en la declaración de novedades que hacían. Cada parte que vemos aquí, sobre todo en la parte central del coche, ¿no? El centro, entre las dos ruedas, cada parte que vemos ahí modificada está hecha para generar en cada punto más carga aerodinámica. Y no es que no es que se genere más carga debajo de los pontones, ¿no? Por ejemplo, ahí la zona que tenéis, bueno, el suelo en el punto 7, en el punto 11, ¿no? Toda esa parte, o en la parte superior, en la parte del punto 9, del punto 10,
eso no te va a generar carga. O sea, bueno, genera un poco de carga local, pero lo importante es a dónde te lleva el flujo de aire, ¿no? Claro. Entonces… Te sacrificas esa parte para que lleve el flujo de aire de tal forma que generes carga aerodinámica. Entonces, Aston Martin empieza 2023 diciendo, vamos a por la carga aerodinámica. Por eso dicen, claro, nos irá bien en Mónaco, nos irá bien en Hungría, nos irá bien en Singapur, sufriremos en Italia, por ejemplo. Claro, y eso, fijaros, ahí os pintaba cómo serían los flujos de aire, ¿no? Y se ve como en la foto superior está todo mucho más canalizado, el aire está mucho más controlado. Entonces, claro, buscaban la carga aerodinámica, buscaban que el coche fuera mucho más eficiente y claro, se encuentra con un problema de drag, porque claro, la carga aerodinámica es enemiga de la resistencia, o sea, enemiga o amiga, según se mire, ¿no? De la resistencia aerodinámica, ¿no? Así, si tú tienes mucha carga aerodinámica, también vas a tener mucha resistencia aerodinámica, mucho drag. Y claro, este ha sido el problema que han arrastrado toda la temporada, no encontrar el balance idóneo entre mucha carga aerodinámica y un poco menos cuando hacía falta. Bueno, yo seguramente la clave de Red Bull está en que el Red Bull genera tanta carga aerodinámica como este coche o incluso más, pero es capaz de, a través de las suspensiones y del DRS, quitarla cuando procede, ¿no? Y por eso tiene velocidad. Entonces, claro, bueno, el coche estaba bien pensado y de hecho, pues lo que vimos a principio de temporada es claro, ¿no? Todo el mundo, nadie se acercaba a Aston Martin salvo Red Bull que estaba en otra liga. Y claro, eso yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Bueno, ya os digo, si podéis mirar toda la parte de la pretemporada, vamos avanzando y vais a ver que el coche está tocado absolutamente en todas partes. Si quieres nos vamos a Azerbaiyán, pero antes de irnos a Azerbaiyán, yo he destacado aquí los momentos clave. El artículo que está publicado en soymotor.com va gran premio por gran premio. Dice, Sí, gran premio de Bahrein, tantas mejoras. Gran premio de Arabia Saudí, tantas mejoras. Todo acompañado de fotos. Es impresionante, Raúl, el análisis. Y cuando no hay ninguna mejora, como por ejemplo en pretemporada, pongo que no ha habido nada, ¿no? No ha habido absolutamente nada, pues nada, ahí sin problema. Lo que sí te das cuenta cuando, y la gente cuando lo mire, aunque solo sea mirarlo por encima, ¿no? El artículo cuando lo mire se va a dar cuenta de una cosa importante, es que, y lo digo al final del todo, al final del artículo, esta gente no ha estado quieta, ¿no? Que muchas veces cuando lo… Para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, claro. Pero es que lo que tú debes de valorar de un equipo, bueno, primero son los resultados, ¿no? Eso es evidente, pero también el trabajo hecho. Y el trabajo hecho te dice que esta gente no ha parado de tocar el coche en todos los grandes premios, ¿eh? O sea, que si ahora cambio un poco el alerón por aquí, que si ahora lo cambio por allá, que si ahora le añado estas cosas de los frenos. O sea, aunque sean pequeños detalles, Aston Martin no ha parado de trabajar toda la temporada y eso no se lo puedes decir a todos los equipos, ¿eh? A todos los equipos. Entonces, eso está bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Azerbaiyán, fijaros, en la foto que has puesto es estupenda, porque ya en Azerbaiyán se han dado cuenta del problema de drag que tienen en Bakú, ¿no? Y entonces empiezan a intentar luchar contra el drag, y en este caso lo intentan con alerones traseros de baja carga, con cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Que se ve muy bien, ¿no? Es el primer premio de la temporada en el que empiezan a sufrir más, porque Arabia Saudí no, a pesar de la alta velocidad que hace falta, también requiere mucha carga aerodinámica. Azerbaiyán es el primer gran premio problemático, digamos, para Aston Martin, ¿no? Claro. Que de hecho fue el primer no podio, si no recuerdo mal. La primera vez que no consiguen el podio. Sí, no somos malos para los resultados, pero sí. Pérez, Verstappen, Leclerc. Pues ya veis ahí, ¿no? Como ya desde el principio de la temporada sabían que tenían ese problema y empiezan a intentar atajarlo por aquí y por allá. Estupendo. Claro que al final lo han conseguido o no lo han conseguido. Bueno, vamos a ir viendo más cosas. Por ejemplo, ¿no? Si te vas, ahí veis lo que os decía antes. Son pequeños cambios, pero se han presentado casi siempre en todos los grandes premios con dos alerones delanteros, con un alerón trasero diferente, con alas vigas diferentes. Otros en la parrilla también lo han hecho, ¿eh? Pero a ellos, que es de los que estamos hablando ahora, han estado trabajando ahí al máximo, ¿no? Vete, por ejemplo, si quieres, a España y ahí… Vale. Hay un cambio… A ver. En España el alerón delantero, ese. Claro. ¿No? Fijaros. Estoy cargando las fotos, dame un segundo, porque claro, está el artículo lleno de información. ¿Esta o de.? Esa. No, la del alerón, esa. Vamos, fijaros cómo
La de abajo es el Gran Premio de España, la de arriba es de Mónaco. Exacto. Ya vemos como en el Gran Premio de España empezaron a hacer muchísimas modificaciones en el alerón delantero y a cambiarlo sustancialmente, ¿no? De ese alerón delantero tan abultado, ¿no? Generando tanta carga en la parte que está más elevada de Mónaco a un alerón ya un poquito más plano. Bueno, después toda la temporada van a estar utilizando estos dos alerones, otros que hemos visto antes y en definitiva van a tener muchísimo juego para poder adaptar el coche mejor a cada uno de los circuitos. Pero ya aquí en España empezó si os acordáis, ¿no? Empezamos todos a tener la mosca detrás de la oreja en el sentido de cuidadito que ha hecho la FIA con el alerón delantero de Aston Martin, ¿no? Bueno, sabemos que Aston Martin ha empezado, ahí veis también cómo se modificaba el emplate, ¿no? Como toda la parte trasera venía modificada. Bueno, está claro que esa modificación no es lo que la FIA, no se hizo por lo que dijo la FIA, porque el alerón más grande sí que lo hemos visto muchas más veces en la temporada. Lo que no sabemos es si le han quitado flexión. Bueno, no sabemos. El caso es que lo que está claro es que Aston Martin, como el propio equipo dijo, que repasando lo que dijeron antes de presentar el coche, ellos decían que ya habían encontrado una laguna reglamentaria y la encontraron. Aparte de presentar un coche muy evolucionado, la encontraron. ¿Dónde estaba? Pues no lo sabemos, ¿no? Todo el mundo habla de la parte delantera del coche, pero trascender oficialmente no ha trascendido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya os digo que esto... ahí hay un punto importante que nos explica el bajo rendimiento, ¿no? Después llegamos a Canadá, ¿no? Canadá, donde vemos una super evolución, da igual la que ponga, da igual, una evolución bestial. Bien, yo creo. Sí. Eso está perfecto. Ahí se ve perfectamente cómo han cambiado los pontones por la parte superior, por la parte inferior, cambian el suelo, los canales Venturi, tengo por aquí apuntado un montón de cosas. Lo que pasa es la gran mejora de Canadá, ¿no? Recordemos, por ponerlo en contexto, claro, venía aquí Aston Martin de conseguir 6 de 7 podios, estaba 70 puntos Alonso de Verstappen en el Mundial, muy cerquita de Checo, por delante de Hamilton, y en aquel momento, ahora parece bacalá, pero en junio se dijo, este es el gran paquete de verdad. Si hasta ahora han conseguido esto con un coche que tenían que evolucionar en 2 terceras partes, cuidadito. Había gente hablando del Mundial, ¿eh? Había gente hablando de ir a por el Mundial porque, claro, fue tan grande la mejora de Canadá, iba tan bien el coche hasta entonces. Y encima queda segundo en esa carrera. Claro, que parecía que esta mejora de la que vas a hablar o estas piezas nuevas, Raúl, iban a poder darle el Mundial a Aston Martin o a pelear con Red Bull más... de forma más habitual. Claro, aquí hombre, este es el Gran Premio de la temporada donde más mejoras introducen. Y además mejoras de gran calado, de estas de que dice, ostras, que estos son aquí 6 décimas, ¿no? Porque no solo es lo que estamos viendo, sino también lo que está por debajo del coche, el suelo, los pontones por debajo. Mira, esa foto que tiene ahí, esa es fantástica, ¿no? Porque esto que vemos aquí, y hay otra foto posterior que también se ve, esto lo van a echar para atrás. Cuidado. Entonces parecían mejoras, pero fueron las primeras peoras de la temporada. Pero yo fíjate, viendo fotos y haciendo así un poquito la vista atrás, creo que, por ejemplo, mira, esa foto que de la de Mónaco comparada con la otra, esto lo van a echar también para atrás. Lo que le ha fallado en el coche, especialmente, ha sido el suelo, lo que es el suelo del coche, vamos, tú lo sabes todo el mundo lo que es, ¿no? Donde están todas esas canalitos, ¿no? Que van canalizando el flujo de aire por debajo del suelo y por encima. La forma que tienen los pontones, fijaros que en Mónaco es mucho menos agresiva que la que ponen en Canadá, ¿vale? Pues esto es lo que van a revertir. Revierten esa forma de los pontones por debajo, que a fin de cuentas es el canal inferior que dirige el flujo de aire por encima del suelo hasta el difusor, y el suelo también lo van a tocar, porque los canales Venturi después le hicieron distintas mejoras, ¿vale? Los veis ahí, todo ese tipo de cosas, esos canales Venturi, ¿no? Ahí el más externo, todo esto lo van a revertir. Esto lo van a tener que revertir. Aquí se equivocan. Y yo creo que se equivocan también en la parte inferior del coche. La siguiente foto es esta, aquí. En esos canales Venturi que vemos ahí que han cambiado un poquito la punta, es diferente. Bueno, más o menos apuntan al mismo sitio, pero están transformados y pues se supone que por debajo van transformados. Esto lo van a modificar, ¿no? Y de hecho nos vamos a encontrar que esa modificación de los canales Venturi y seguramente del suelo por debajo se hace especialmente en Zandvoort, ¿no? Si nos vamos... Estoy saltando... Es clave, ¿eh? Canadá, Zandvoort...
momentos clave, ¿no? Además, Claro. en Zandvoort encima, Alonso tiene un buen resultado. Pero es que fijaros, es que hay que comprender también las cosas. O sea, porque si tú dices, es que lo pongo en Canadá, hago segundo. Lo pongo en Zandvoort, hago tercero. Pues estas mejoras van de lujo, ¿no? Pero después, Claro, ¿no? por seguir poniéndolo en contexto histórico, histórico de la temporada, estas mejoras, estas piezas de Canadá las ponen, el coche rinde bien, adelanta Mercedes en pista, Alonso para quedar segundo, adelanta Hamilton en pista, es la victoria Verstappen menos espaciada de la temporada, entonces claro, ¿cuántos 2 más 2? 4. Claro, estas piezas van de puta madre. Claro, en las siguientes carreras se pegaron el golpe de realidad, dándose cuenta que no habían acertado con las piezas, sino con, por alguna razón, el setup del fin de semana, que no lo podían repetir en Austria, en Silverstone, en las siguientes grandes premios, y justo empieza la gran mejora de Aston Martin, haciendo la caída la gran mejora de McLaren, quiero decir, haciendo la caída de Aston Martin mucho mayor. Tienes un Mercedes y un Ferrari que por tu caída ya te sobrepasan y una McLaren que aparece de la nada. Entonces, claro, la caída de Aston no es contra sí mismo, es contra 3 rivales. Pasan de ser subcampeones o luchar por el subcampeonato del mundo a estar en zona media, solo por delante de Alpine, digamos, en esa quinta posición. Por eso, esas piezas que has mostrado de Canadá es el punto clave de la temporada, yo creo, para Aston Martin. Absolutamente, pero es lo que tú dices. No es que, o sea, se equivocaron porque de hecho en las últimas carreras hemos visto todas estas mejoras, por ejemplo ahora las que vienen de Zandvoort, que las podéis, por ahí tenéis algunas imágenes, ahí tenéis los Países Bajos, por ejemplo, ahí solo veis en esa foto. Las cargo y así las podemos ver todas seguidas. Y hay una foto de Monza de Xavi Gasquet que se ve el suelo más para abajo, un poquito más para abajo, ahí en el Gran Premio de Italia, esa, ¿vale? Que es muy interesante, es una foto que me pasó Xavi Gasquet, y claro, es muy interesante porque se ve que en Zandvoort lo que hicieron fue, entre comillas, ¿no? Rebulizar el suelo por debajo, ¿no? Vamos, por lo que podemos intuir, por lo que vemos en esta foto, que nos faltan muchas más cosas, ¿no? Pero toda esa manera de contornear el centro del coche, que es exactamente el mismo trabajo que se ha hecho en Red Bull para apretar el flujo de aire hacia atrás, acelerarlo, comprimirlo, etcétera, etcétera, también lo encontramos en el Aston Martin. Y a partir de aquí, bueno, en Zandvoort tiene un gran resultado, pero amigos, han mejorado los canales Venturi, el suelo, todo han mejorado, pero de nuevo se encuentran con que no les funciona. Y yo creo que especialmente lo que no les funciona es lo que hemos visto antes. Los pontones por debajo y el suelo. Esto es lo que realmente no les va a funcionar. Y bueno. Claro, pero esto es diferente al de Canadá, aunque el resultado es el mismo. O sea, el coche va más o menos bien. Intentan ir a por el mundial prácticamente, aunque da vértigo pensarlo ahora. Se equivocan en Canadá con el suelo y los pontones. Pasan toda la gira europea, todo el verano europeo, corrigiéndolo. Llegan a Zandvoort diciendo, vale, hemos pasado un calvario, ahora lo hemos corregido y vuelven a pegarse un golpe con las mismas piezas, pero es diferente la pieza que en Canadá, ¿no? Claro, aquí hay una evolución del suelo y de los canales Venturi que no tenían en Canadá. Y ahora, si te vas al Gran Premio de Estados Unidos, también te vas a dar cuenta de una cosa importante, que es un poco el que nos dice dónde puede estar el fallo, ¿no? En el Gran Premio de Estados Unidos, cuando ya estaba la temporada perdida y estaban solo de test, digamos, ya no les importaba lo que ocurría en pista, simplemente querían hacer test y probar el coche, probar cosas para 2024. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es, en Estados Unidos, lo que hacen es volver al suelo antiguo, ¿vale? O sea, quitan esa parte inferior tan apretada de los pontones, quitan parte del suelo y colocan el suelo más antiguo que tienen. Después de esto hacen pruebas, que lo has comentado tú muchas veces aquí, Tomás, hacen pruebas incluso con volver al coche de Bahrein, que tantos resultados le ha dado, cosa que está perfecto, cosa que es perfecto. Yo creo que, bueno, han hecho lo que han entendido, lo que también las simulaciones, el CFD les daba, pero claro, le hace falta túnel del viento. Se han equivocado, igual que hemos visto equivocarse estrepitosamente a Ferrari. Y es lo que tú dices. Al final los pasan Mercedes, Ferrari y McLaren. Vamos, 3 equipos pequeños, ¿sabes? Claro. 3 equipos pequeños, ¿no? Una cosa. Fíjate, ahí, por ejemplo. Es el suelo de Estados Unidos. Claro. Pero para que lo entienda yo, Raúl, este suelo lo pusieron en Estados Unidos. ¿De cuándo es? Es pre-Canadá. No es pre-Canadá. O sea, lo que es pre-Canadá es el punto 1. ¿Vale? Ok.
el punto 2, el punto 3, el punto 4 es pre-Canadá, pero ya con otra vuelta de tuerca evolucionada. Vale, o sea, ¿Vale? arriba en el círculo vemos el coche que llevaron a Japón. Sí, con que el concepto que empiezan a meter en Canadá, intentan subsanar en toda la gira europea y siguen sin arreglar en Zandvoort. Y luego este punto 1, esta parte de aquí, esto que estamos viendo, este es la parte baja del pontón menos agresiva, es de las 6-7 primeras carreras. Sí. Ahí sí que revierten. La parte 2, 3 y 4, o sea, no los pontones, sino el suelo, ahí sí que han aprendido algo durante la temporada. Entonces, por eso decían que es un Frankenstein. Tienes la parte debajo del pontón del principio de la temporada, podríamos decir del principio del coche, casi no desarrollada. Sí, sí, sí. Y luego todo el suelo sí desarrollado a lo largo de la temporada, no de una forma tan satisfactoria y con tantas mejoras como podían haber esperado si hubiera funcionado desde Canadá. Pero este es el Frankenstein del que hablamos, ¿no? Sí, esta es realmente porque, claro, el equipo no te va a contar ni los detalles, no, oye, que todo no lo hemos tirado a la basura, aquí lo vemos, ¿no? La parte superior de los pontones, de la bañera, ¿no? Esa, que es de la cascada, ¿no? Que como dicen los ingleses, eso es súper importante y eso lo mantienen en el coche, ¿entendemos? El suelo, el borde del suelo lo mantienen, vuelven atrás y lo vuelven a modificar. Claro. Hay una parte sustancial, porque a fin de cuentas lo que estamos hablando es lo que llamamos el chasis. O sea, lo que es la forma de los pontones por debajo, ¿no? Y esa parte del chasis vuelve al principio de temporada. Bueno, pues perfecto. Es que, de verdad, me parece un trabajo cojonudo, con perdón, porque no han tenido ningún ataque de soberbia o de orgullo, así como para decir, no, Es decir, nos mantenemos igual, ¿no? Si hay que revertir, se revierte. Mercedes nada, sin y aprender. pontones, tiramos. Y el afán de eso, de aprender, porque ellos están pensando, claro, ellos saben que este año no iban a estar luchando por el Mundial. El que viene, yo diría que tampoco, y que creo que ellos tampoco. Pero de ahí a que digan, no, ahora ya sabemos cómo es el setup del coche, ya sabemos dónde están los puntos flacos y por dónde va bien el coche. Pues ya está, porque eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Mira, Y ahora yo os quiero hacer una pregunta, pero de cara ya al futuro, ¿no? Habiendo visto un poco Visto la trayectoria de qué la es temporada, lo ¿no? que ha hecho Aston Martin durante este año, cuál es el concepto de coche con el que yo creo que ellos se han comprometido, porque empiezan en 2022 y lo dicen además con un coche, con un chasis abierto a solucionar cualquier tipo de problema y abierto a establecer cualquier tipo de mejora que quieran. De hecho, se les critica mucho en 2022 el Red Bull verde, porque es un cambio de concepto por completo de lo que había empezado el Aston Martin del 22. Aciertan con este tema de los canalitos, de estos pontones que meten en el año 2023. Claro, tú ves el Red Bull y dices, no se parece en nada al Aston Martin. Y el Red Bull es el techo. Ves la evolución que van siguiendo otros equipos y hay algunos que se parecen un poco al Aston Martin, pero algunos que empiezan a copiar un poco más el Red Bull. Incluso los rivales directos. ¿Y a dónde vamos entonces el año que viene? ¿Qué tiene que hacer Aston Martin? ¿Tiene que tiene que seguir Red Bullizar confiando? o- ¿Tiene que seguir confiando en lo que han hecho este año? O a lo mejor me dice Raúl, no, es que este concepto que han intentado radicalizar y no ha salido bien, porque en cuanto han intentado radicalizar este concepto de pontones, no ha salido bien, ya ha tocado su techo y lo que funciona es lo de Red Bull y hay que ir a Red Bull. A ver, el secreto de Red Bull, ¿cuál es que no lo saben, porque, a ver, todos los coches al final se han ido, la evolución de todos los coches de la parrilla ha ido convergiendo hacia más o menos el mismo punto, ¿vale? No sabemos el secreto de Red Bull, bueno, seguramente a lo mejor en el resto de los equipos lo tienen más o menos claro, pero la pregunta es, si tú haces lo mismo que Red Bull, corre a la par de Red Bull, pero Claro, si tú uno haces más. algo diferente, los puedes batir, ¿vale? Esto debería de ser, o sea, el camino debería ser ese. El camino sería decir, bueno, yo sé dónde están los defectos de mi coche, yo sé cuánto puede subir, ¿no? Y a lo mejor ser más o menos fiel al camino que tú le has dado a tu coche, que ya se parecen todos muchísimo, no es como en el 2022 o a principios del 2023, ya se parecen mucho todos los coches. Y entonces, claro, tendrás que encontrar algo diferente a lo que ha encontrado Adrian Newey, porque si no, Claro. o te quedas por detrás, un poquito por detrás, o a la par. Y ahí, amigo. Otra cosa que me puedes decir, Raúl, es déjate en paz de pontones y de suelo, no mires ahí, y a lo mejor lo que tiene que hacer Aston Martin el año que viene es meter una pull rod delante.
Cambia la suspensión, ¿no? Como tiene Red Bull hecho. Red Bull cambió este año, precisamente cambió el concepto de la suspensión delantera, pero bueno, eso es algo que se puede hacer perfectamente, ¿vale? O sea, eso es algo que no es, bueno, que no es tan... Claro, vas a tener que modificar ciertas partes del coche porque los brazos de la suspensión te interfieren mucho en la aerodinámica que viene de delante, pero me da igual. A ver, mira que es raro que una pull rod funcione delante, ¿eh? Que toda la historia de la Fórmula 1 es al revés, ¿eh? Sí, y todo el mundo lo ha intentado y todo el mundo lo ha descartado, menos Red Bull, que de alguna manera lo hacen funcionar. Ah, Y de mejor que alguna nadie. manera, claro, yo, Pero- a ver, si fuera un ingeniero que supiera de ingeniería, no yo, mm, me hubiera estado fijando totalmente en el Red Bull, porque el Red Bull tiene o sea, y yo creo que esto lo han hecho todos, ¿no? Han estado fijándose. La cuestión es si realmente han encontrado el secreto. El secreto que tiene esta gente. Espérate, porque eso es más grave todavía. ¿Tú crees que, por ejemplo, en Aston Martin no saben cuál es el secreto de Red Bull? Porque entonces no hay forma de pillarles si no sabes dónde atacar. No, o sea, el problema es que creo que estamos intentando también simplificar una cosa que no es simple, que es que el secreto del Red Bull. No es un solo secreto. El secreto es cómo funcionan todos los secretos juntos, ¿no? Son muchas cosas que hacen un conjunto, porque a mí lo que me alucina es que ves el Red Bull y es ahora mismo es el único coche con personalidad de la parrilla. Los otros todos más o menos se parecen un poco. El Red Bull es el único diferente, pero claro, yo soy cualquier jefe de equipo, decidme que nos tentaría ser un jefe de equipo, ver las presentaciones, ver el Red Bull y decir, hostia, es que ellos han hecho esto, mira nosotros lo que tenemos. Claro, y ¿No te además, tentaría copiarlo? a ver, pero es que lo copias y tú lo único que puedes estar copiando es lo que ves por fuera. Pero el trabajo de cómo están las suspensiones. Es que Adrian Newey lleva muchos años haciendo que sus coches funcionen muy, muy bien por la suspensión trasera. Y ahora seguramente por la delantera. Entonces, claro, bueno, tú puedes ver cómo están colocados los brazos de la suspensión, pero de ahí a encontrar el punto óptimo, Claro. son muchas cosas. Y después lo que va por debajo del suelo. Eso, Sí. eso es absolutamente clave.